No tenemos en castellano una palabra para definir lo que los norteamericanos llaman bullying, pero a todos nos queda perfectamente claro que eso esconde violencia, maltrato, agresión, injusticia. Y eso lo estamos viviendo, el bullying. Si el entorno es violento, esa violencia se reproduce en la escuela y a la vez la violencia de la escuela se reproduce en un entorno violento. Y aquí la verdad es que, mi opinión muy personal es que si nosotros quisiéramos trabajar el tema de la violencia a nivel social, por ejemplo, un lugar perfecto para iniciar es la escuela, precisamente. Yo soy Andrea Meraz, reportera de Excelsior Televisión. México es un país afortunadamente rico en recursos naturales. El problema es que no están equitativamente distribuidos en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el agua, el líquido vital. Tenemos zonas en donde hay una gran abundancia y en otras, por ejemplo el norte, en donde es muy escasa. Y ahí comienza el problema. No solo hay sectores de la población que, por cierto, tienen el gran privilegio de tener acceso al recurso y que no lo pagan, sino que también nos enfrentamos al tema, y autoridades que no lo cobran, por cierto, nos enfrentamos al problema y al reto de que las tarifas, los precios del agua, los costos que todos como usuarios estamos pagando no reflejan los costos reales, que entre otras cosas implican que difícilmente se puede tener viabilidad financiera en los servicios públicos de agua, en la posibilidad de dar mantenimiento a las redes, en la posibilidad de crear nueva infraestructura para llevar agua a todos esos segmentos de la población que mencionas bien, que no tienen acceso al agua, que por cierto en general están ubicados en las zonas periurbanas y en comunidades marginales. Yo soy Atalo Mata Otón, reportero de Excelsior Televisión. La Secretaría de Educación Pública de repente ordenó cancelar definitivamente la prueba llamada Enlace, el único elemento para evaluar de qué manera nuestros maestros estaban enseñando y nuestros hijos estaban aprendiendo. Resulta que la prueba Enlace se prestaba a ciertas formas de corrupción. Empezaron ya a entregarle primero premios a los niños, después estímulos a los maestros cuyos niños tuvieran puntajes altos. El mensaje fue pésimo. Yo soy Liliana Hernández, reportera de Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Se da en la escuela, en los sitios de trabajo, en los lugares de reunión social, en todas partes y desde hace mucho tiempo. Se llama bullying y es la agresión, la molestia, a veces verbal y a veces física, que ejercen los que se consideran más fuertes sobre aquellos que consideran más débiles. Lo grave del asunto es que eso involucra principalmente a nuestros hijos, a nuestros niños y de una manera muy extraña también a nuestras niñas. Este es el bullying. Muchas ocasiones el motor del acoso escolar o bullying es la negación o indiferencia en las escuelas y padres de familia para evitar este problema, pero también es un reflejo de la actual violencia que se vive en el país. Si el entorno es violento, esa violencia se reproduce en la escuela y a la vez la violencia de la escuela se reproduce en un entorno violento. Y aquí la verdad es que mi opinión muy personal es que si nosotros quisiéramos trabajar el tema de la violencia a nivel social, por ejemplo, un lugar perfecto para iniciar es la escuela, precisamente. Su origen no es de recientes años, sin embargo, los actos de violencia cada vez son más agresivos y tampoco tienen distinción. Pueden manifestarse tanto en escuelas públicas como en privadas. El bullying, o lo que hemos visto en los casos que hemos documentado desde CONAPRED, es que en el bullying hay una carga
de estereotipos o prejuicios o valores aprendidos negativos en agravio de algunas personas. ¿Por qué se bulea? Porque es una persona pobre, porque es una persona indígena, porque es una persona con un nivel socioeconómico bajo o que visiblemente no es similar al del grueso del espacio. Pero de los casos que más hemos recibido denuncias por bullying están relacionados con la situación de discapacidad de una persona. Todos los actores juegan un papel fundamental. El agresor, la víctima y el observador tienen diferentes formas de permitir el bullying. Los agresores no crean empatía con el dolor del otro, no sienten culpa e incluso disfrutan de la agresión. Son impulsivos y tienen baja tolerancia a la frustración. Son más populares que sus víctimas y muestran señales de sufrir violencia. En el caso de los agredidos, pueden presentar síntomas de ansiedad y depresión. Son niños sobreprotegidos, no tienen formación para afrontarse a situaciones cotidianas, son más ambiciosos, sensibles o son débiles emocionalmente y presentan alguna característica de vulnerabilidad, como es alguna discapacidad o desigualdad económica. Los espectadores son fomentadores de bullying, pues no tienen ningún empoderamiento para actuar frente a la agresión, y esta conducta, ya sea partidaria o neutral, tiene repercusiones en el entorno escolar. Padres de familia también juegan un factor primordial. En la consulta nos toca escuchar a algunos papás que dicen es que no te dejes, ¿no? O sea, si te pegan, pega. O pues eso era normal, también pasaba a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Son los papás y entonces no le dan importancia, restan importancia y no escuchan a sus hijos, ¿no? Entonces ese también es otro problema. Entonces yo creo que desde el momento en que se ve una conducta agresiva en la escuela, por ejemplo, se debe intervenir, ¿no? Porque tiene que ver finalmente con reglas. En todo ambiente deben haber límites y deben haber reglas. El cómo se relacionan los niños también debe ser algo que se debe manejar desde un principio, ¿no? Y no simplemente creer que es normal, que así se llevan los niños en esta edad. No obstante, las instituciones de educación deben saber de qué manera influyen en el caso del bullying. Hay diferentes tipos de escuelas y dentro de esos tipos de escuelas hay diferentes problemáticas, ¿no? Las escuelas que son demasiado permisivas, es decir, que casi el alumno hace lo que se le antoja, inclusive son demasiado permisivas con los profesores, son escuelas que facilitan que se sucedan estas circunstancias. Las escuelas que son demasiado autoritarias también lo facilitan, es decir, aquellas en las que el alumno no puede hablar, el alumno no puede comunicarse, el alumno no tiene... Las escuelas que son muy competitivas también promueven. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este problema debe, además de señalarse, no solo castigarse administrativamente. La violencia escolar es un tema que ha venido extendiéndose, incrementándose en los últimos años. Por eso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos buscado intensificar acciones para prevenir este tipo de fenómenos. Todos debemos comprometernos a respetar a los demás, pero particularmente que cuando se agrede a otra persona, esto implica la comisión no solamente de faltas administrativas, sino también de delitos eventualmente. Las cifras hablan. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación revela que de 2011 a la fecha han recibido 51 quejas sobre casos de bullying. De 18 recabados en 2013, 10 corresponden a escuelas públicas y 8 en privadas. En todos los casos de agresor y víctima deben tener una intervención familiar. Es decir, los padres de familia deben reconocer en qué están fallando, si en la confianza en la relación padre e hijo, si son demasiado permisivos y reflexionar sobre qué tipo de educación les están inculcando. Sobre todo, ser capaces de escucharlos cuando presentan algún problema. Hay que considerar el papel que en este asunto jugamos los adultos, seamos o no seamos padres de familia. A veces porque sufrimos estas experiencias en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pensamos que es algo normal, que siempre ha sucedido y que siempre va a suceder. A veces simplemente cerramos los ojos ante ese fenómeno tan lamentable de la sociedad. Debiéramos ser un poquito más atentos. Dentro de un momento, la crisis del agua. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Continuamos.
Si todos estamos de acuerdo como estamos, que el futuro de un país depende de la educación de sus hijos, de sus jóvenes, de sus niños, entonces coincidiremos en que esa es la prioridad número uno de cualquier sociedad, la educación. Una sociedad bien educada tendrá entonces seguridad, progreso, buena economía, buena vida, buena salud. Por eso es muy importante saber cómo están enseñando nuestros maestros y darnos cuenta de cómo están aprendiendo nuestros hijos. La Secretaría de Educación Pública, en una medida que ha provocado controversia, decidió cancelar definitivamente la única herramienta que existía para evaluar los programas educativos de nuestro país, la prueba Enlace. Se aplicó durante 8 años. Escuelas, maestros y papás tuvieron por primera vez la oportunidad de verificar, más allá de la boleta escolar, qué aprendieron y en qué fallaban los niños de educación básica en español y matemáticas. Sin embargo, este año la SEP decidió cancelarla y ya no se volverá a aplicar. El diagnóstico que anualmente arrojaba la prueba Enlace terminó por perder certeza. No tenías control, había interés porque todos salieran bien y por lo tanto los resultados comenzaron a ser cada vez menos confiables. Yo creo que es un error asociarlo a estímulos, efectivamente. A mí me parece que fue en la segunda parte de la administración anterior. Una ola de vicios incrustados en el sistema educativo terminaron por corromper esa evaluación de alumnos, especialmente el haberla convertido en una prueba que servía para otorgar premios a los estudiantes y bonos económicos a los maestros. Empezaron ya a entregarle primero premios a los niños, después estímulos a los maestros cuyos niños tuvieran puntajes altos. El mensaje fue pésimo porque le estabas diciendo al niño y al maestro: lo que hagas durante una mañana puede contar más que el esfuerzo de todo el año. En vez de que los maestros las utilizaran para corregir las fallas de sus alumnos y se capacitaran para enmendar sus propias deficiencias, terminó en un instrumento viciado que le restó validez. Se empezó a usar para comparar escuelas, ese no era el objetivo del diseño de la prueba, se utilizó para distribuir estímulos, pero entonces yo creo que la decisión es eliminar el mal uso de la prueba, no la prueba. Profesores y alumnos empezaron a hacer trampa. Podía copiarse, podía darse la prueba, debido básicamente a que había interés por parte de los docentes y por parte de las escuelas de que sus estudiantes obtuvieran las mejores calificaciones. De esa manera, los profesores ganarían más dinero y las escuelas tendrían mayor reputación. Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Emilio, usó para dar dinero a los maestros. Queda eliminada la prueba Enlace en la Secretaría. Tras su cancelación, diferentes actores coincidieron en que la prueba era un buen instrumento de evaluación nacional porque fomentó una cultura de rendición de cuentas. Sin embargo, el uso que se le dio la descompuso por completo. Su principal función, que era la diagnóstica y propedéutica y pedagógica, se perdiera en el camino. Hubo usos positivos, desafortunadamente hubo más usos negativos y fueron más visibles y eso pervirtió más el examen. Siendo tan precaria la cultura de evaluación en México, nos preocupa mucho quitarle a los padres esto, ¿no? Es como castigar a los que actúan honestamente. Ante la incertidumbre e inconformidad que ha generado la cancelación de la prueba, organizaciones civiles como Mexicanos Primero manifestaron que lo más lamentable es que no se sabe si habrá un nuevo examen porque la SEP y el INE se echan la bolita. El secretario de nuevo vuelve a decir: no, si yo ya no vuelvo a evaluar, el INE va a ser el único que va a evaluar. Y la gente del INE dice: a ver, no señores, nosotros vamos a poner lineamientos para la evaluación, los que van a evaluar son ustedes. Entonces uno dice, bueno, si estas cabezas no tienen claro qué les toca hacer, entonces sí estamos en problemas. En abril de este año, la SEP aplicará la prueba Enlace en bachillerato, por lo que organizaciones civiles seguirán exigiendo cuentas a la dependencia. No queremos revivir a toda costa Enlace,
Lo que queremos es que si se va a hacer una evaluación, entonces aprendamos de esta experiencia y no la liguemos a dinero para los maestros, porque de inmediato se distorsiona. Sin embargo, autoridades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación consideran que es mejor suspenderla y hacer un nuevo diseño. Mucha gente está molesta, es cierto que está molesta, por la incertidumbre, porque piensan que Enlace, bien o mal, finalmente era un instrumento que arrojaba luz, que arrojaba información sobre el sistema educativo niño por niño. Si bien las organizaciones civiles no desean una aplicación al vapor de la prueba Enlace, lo que piden es que el hueco que habrá en 2014 sea para tener una nueva prueba. De lo contrario, consideran que será un retroceso en la educación del país. Informó Lilian Hernández. Los argumentos en favor de cancelar definitivamente la prueba Enlace son válidos y tienen fundamento. Pero igualmente son válidos y justificados los argumentos en favor de tener una herramienta para establecer cómo aprenden nuestros hijos y cómo enseñan sus maestros. Un término medio sería justo porque a veces los remedios salen peor que la enfermedad. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. El agua es vida. Y como tal, consideramos que está ahí simplemente y podemos usar de ella. Y a veces no sabemos usar de ella correctamente. No la cuidamos, no la administramos, la desperdiciamos, la dilapidamos. ¿Se acuerda usted de aquello de ciérrale? El ciclo del agua es muy diverso en nuestro país. El líquido se obtiene y distribuye de formas y métodos distintos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hay personas que poseen cierto conocimiento sobre cómo es que el agua se extrae. Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene una remota idea del valor del agua. Incluso es mal utilizada y desperdiciada deliberadamente. Nuestro país está dividido en 3 grandes áreas. La parte sur con amplia disponibilidad de agua, la zona centro con algunas carencias, y la norte con serios problemas de agua. La reflexión es que cada vez hay menos agua y la que queda se está contaminando. Es lo que nos refiere el ingeniero Olivares de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS. Hoy por hoy los servicios de agua en un 80% se obtiene la disponibilidad de fuentes subterráneas y eso no está nada bien porque hemos agotado el agua rodada, los mantos inmediatos, como es el caso de arroyos, ríos, lagunas, y estamos atacando una parte que desconocemos, que son el agua subterránea, los mantos freáticos. Paradójicamente, el norte de México, donde se genera el 60% del Producto Interno Bruto Nacional, vive un déficit importante de agua. Parte de la abundante cantidad de agua que hay en las cuencas del sur se ha trasvasado a las cuencas del norte, pero no ha resultado suficiente, pues el procedimiento es muy caro. El costo real de producción para el suministro del agua está sobre los 14 pesos por un tinaco de 1 metro cúbico, al que le caben 1.100 litros. No obstante, en México, el mismo contenido del tinaco fluctúa en 8 pesos, por lo que se considera que hay un desbalance para el cobro del agua. No solo hay sectores de la población que, por cierto, tienen el gran privilegio de tener acceso al recurso y que no lo pagan, sino que también nos enfrentamos al tema, y autoridades que no lo cobran, por cierto, nos enfrentamos al problema y al reto de que las tarifas, los precios del agua, los costos que todos como usuarios estamos pagando no reflejan los costos reales, que entre otras cosas implican que difícilmente se puede tener viabilidad financiera en los servicios públicos de agua, en la posibilidad de dar mantenimiento a las redes, en la posibilidad de crear nueva infraestructura para llevar agua a todos esos segmentos de la población que mencionas bien, que no tienen acceso al agua, que por cierto en general están ubicados en las zonas periurbanas y en comunidades marginales en ámbitos rurales. No en todos los estados y municipios se maneja la misma tarifa. Depende de la accesibilidad, la infraestructura, la cercanía con las fuentes de abastecimiento. Los esfuerzos de los operadores que brindan el servicio hidráulico es enorme. Y aún así, todavía hay gente pobre sin agua
o habitantes de clase media con carencias que se han vuelto ya una costumbre. Un ejemplo del afán por llevar agua a los domicilios del Distrito Federal es el sistema Lerma. Este complejo traslada diariamente millones de metros cúbicos y la ramifica hasta bombearla a cada casa, a cada oficina, a cada escuela, a cada hospital, a cada plaza comercial y demás condominios o inmuebles públicos y privados. El Estado de México tiene mucha agua y por eso el Distrito Federal se nutre de ella. Desde Lerma, cerca de Toluca, el agua baja por gravedad y llega a estas instalaciones hidráulicas localizadas en la zona poniente y que la conducen hacia la capital. Las obras hidráulicas de este lugar, en Huixquilucan, Estado de México, se llaman Caída El Borracho. Es uno de los canales más importantes que llevan agua a gran parte del Distrito Federal. En estas llamadas caídas, se construyen escalones para que el agua que se aproxima por gravedad no llegue de golpe a la Ciudad de México, sino ya un tanto disminuida en su fuerza. Llevan una intensidad de 5 metros por segundo. Pero si estos escalones no existieran, el agua se vendría agolpando sin obstáculos a 100 metros por segundo, lo que sería una presión y rapidez similar a un auto de carreras que va a 360 kilómetros por hora aproximadamente. Esta caída se construyó en el año de 1944 y recibe agua que llega extraída de los mantos acuíferos y pozos para el consumo de los capitalinos. Después de bajar cientos de escalones que le quitan impulso, el agua se escapa por un oscilador a donde cae, que es un agujero grande, donde el agua se remansa y viaja por el acueducto. El fluido viaja por una maraña de ductos hídricos que están colocados debajo de la ciudad. La red de conducción utiliza tuberías de 16, 20, 36 y hasta 48 pulgadas, es decir, cilindros medianos y otros hasta del tamaño de un camión de carga. Conforme van entrando a la zona urbana, luego se convierten en pequeñas líneas de distribución de 4, 6 y 8 pulgadas, que son las que finalmente se conectan con las tomas de los edificios. Las tuberías están hechas de acero, concreto preesforzado, de polietileno de alta densidad, asbesto o fierro fundido. El agua en bloque hace su arribo directo a la cámara alta y a la cámara baja del sistema de aguas de la Ciudad de México. Se encuentran en la segunda sección del bosque de Chapultepec, frente al Museo Tecnológico de la Electricidad. El líquido se almacena en los tanques de Dolores, que son 4 de 50 millones de litros cada uno. Encima de la cámara alta está el Museo Jardín del Agua, obra encabezada por el ingeniero Eduardo Molina cuando en 1956 fue nombrado director de introducción de las aguas del río Lerma a la Ciudad de México. Un lugar atractivo para turistas que guarda valiosos murales de Diego Rivera. En la cámara baja se encuentra esta edificación con válvulas que dirigen el agua. La ubicación en Chapultepec de estas instalaciones es clave. Yo creo que era un sitio donde se permitía tener tanques de esta capacidad con estas dimensiones, además de la altura a la que están ubicados. Nos permiten mantener cierta carga, es decir, cierta presión en las líneas que van hacia la zona centro de la ciudad. En total son 62 kilómetros que recorre el agua desde Lerma hasta la Ciudad de México. En el Distrito Federal hay cerca de 800,000 personas que reciben de manera deficiente el servicio y mucha de la que la recibe bien no la cuida. Entonces a lo mejor la familia es gente que sabe cuidar el agua, que la cuida, que consume, por decir algo, 25, 30 metros cúbicos al bimestre, pero a través de la fuga se le pueden ir otros 60. Y entonces es cuando empezamos a revisar y generalmente de cada 10 casos que nos presentan alguna queja por altos consumos, 9 de ellos se deben a fugas internas en los domicilios. Sobre todo concientizar, ¿no? Porque he visto gente que toma la manguera y lava los coches, lava la banqueta, lava la calle y bueno, ser más conscientes, ¿no? Los especialistas aseguran que actualmente se debe renovar el 40% de las redes de distribución. Dicen que es necesario contar con organismos descentralizados y personal con oficio. En los cuales no tenga tanto que ver o tanta
decisión el presidente municipal. Necesitamos un operador que sepa sobre el tema. Cada 3 años cambian a los presidentes municipales y casi cada año y medio cambian al director de un organismo, porque este director no necesariamente conoce sobre la materia. Necesitamos poner en línea y en sintonía a los alcaldes para que, si desconocen la materia, hagan caso a los expertos. Especialistas están ansiosos de poder participar pronto en la discusión del Plan Nacional Hídrico, que tiene por objetivo, entre otros, perfeccionar y optimizar el ciclo del agua en México. El marco jurídico, en realidad, obviamente referido al sector del agua, está ampliamente rebasado, tiene mucho tiempo, tiene muchas lagunas, muchas contradicciones, y en nuestra opinión de entrada es muy positivo que se esté planteando estas nuevas reglas bajo las cuales se estará administrando el agua del país. Alrededor del 50% de la población mexicana no paga el agua o se encuentra en morosidad. Es la realidad del agua en el mundo. A pesar de que es un elemento vital para sobrevivir, es poco valorado. Le informó Atalo Mata. Otón. El 50% de los mexicanos no paga a tiempo, o no paga correctamente, o no paga el agua que consume. Y eso es algo que deberíamos considerar como una forma más elevada de la cultura. Hasta aquí llegamos en esta emisión de Bucareli 1, la dirección correcta para esta semana. Recuerde que cada sábado usted tiene una cita a la misma hora, mismo canal, Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.